Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 678 de nuestra novena temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, herejías, judaización y un cristianismo en crisis. ¿Todo vale en el evangelicalismo? El reverendo burgueño expone sin filtros la raíz del error y lanza una pregunta incómoda. ¿Cuándo dejamos entrar la herejía y la llamamos hermano? Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Vamos a hablar de estas cosas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué le digo que yo ya con estas personas no puedo tener más concesiones? ¿Por qué con estas personas yo ya no puedo tener más comunión y tampoco les puedo seguir llamando hermanos? Porque hace mucho tiempo identificamos el problema. Sí, no yo, sino muchos teólogos, como René Padilla, Samuel Vila, muchos teólogos hispanoamericanos, latinoamericanos, detectaron el problema, vienen haciendo un trabajo hace décadas, pero ese trabajo no ha tenido un gran impacto dentro de la espiritualidad. Justo González no ha tenido un impacto grande dentro de la fe común y corriente. Entonces, retomar esto me parece vital para que ustedes puedan comprender de dónde surgen estas personas. Miren, ¿de dónde surge este señor que está acá? Miren, yo le voy a poner este señor. Este señor. Nosotros, ¿qué heredamos? ¿El pecado o la naturaleza pecaminosa? ¿Heredamos el nacer bajo un mundo de muerte y de pecado? Pablo lo describe como el reino de la muerte en Romanos capítulo 5. Heredamos una condición y heredamos una condición de que todos tenemos una naturaleza inclinada al pecado, que todos vamos a pecar, que no va a haber justo ni siquiera uno. Pero lo que no heredamos es una culpa al nacer, porque Dios siempre imputa la culpa al que peca y un bebé no ha pecado. Por eso siempre digo, la ignorancia es atrevida cuando hay personas que dicen, usted no cree, por ejemplo, en la culpa imputada, usted no cree en el pecado original. No, creemos que hubo un pecado que tuvo consecuencias devastadoras a la humanidad. No creo en el pecado original. Dígalo. No creo en el pecado original, punto. No creo en la doctrina del pecado original. El pecado original no es un término, es una doctrina. Cuando alguien dice pecado original, automáticamente entiende de qué se está hablando. Hágase cargo, no cree en el pecado original, punto, listo. Usted no cree en el pecado original, listo. Usted es un hereje. Le repito, el cristianismo como movimiento histórico tiene dogmas indiscutibles. El pecado original es uno de ellos. Guste a quien le guste. Pero sí estamos diciendo que los bebés nacen sin la culpabilidad y la condenación, que aún no han pecado, ¿sí? 2, no estamos diciendo que el ser humano puede ser bueno sin Dios. No, sí lo está diciendo. Sí está diciendo que, aparte, sin Dios no existe. No hay posibilidad dentro de la existencia, de decir sin Dios, porque somos ser participado. Todo es ser participado. Esta botella es ser participado, este celular es ser participado, yo soy ser participado. Todo lo que existe participa del ser de Dios. No hay posibilidad de que exista algo que tenga existencia que esté sin Dios. Primero, acá hay un error terrible, un desconocimiento de lo que se está diciendo, ¿no? Pero miren, se lo voy a poner de nuevo para que vean, ¿no? Que aún no han pecado, ¿sí? 2, no estamos diciendo que el ser humano puede ser bueno sin Dios. Sí, está diciendo que el bebé en el vientre, cuando nace, y hasta vaya a saber cuándo, porque tampoco van a decir en qué momento el bebé peca, o en qué momento el niño, el párvulo, ya tiene la capacidad, porque ahí tienen que empezar a dialogar con las ciencias, ¿viste? Tienen que hacer toda una cosa estrafalaria. No lo puede hacer. Entonces está diciendo que hay un periodo dentro de la existencia donde se es bueno. Escuchen, ¿eh? Que aún no han pecado, ¿sí? 2, no estamos diciendo que el ser humano puede ser bueno sin Dios. Sí lo está diciendo. Está diciendo que hay una etapa dentro del desarrollo vital del ser humano donde el ser humano es bueno por sí solo. Porque esto es decir sin Dios.
Le repito, no hay nada que exista que pueda estar sin Dios. Somos ser participado, nadie está sin Dios. Todo, Dios es todo, nada puede escapar de Dios. Es irracional pensar cómo es sin Dios. No estamos diciendo, en tercer lugar, que el ser humano no va a pecar, porque todos vamos a pecar. Número 4, no estamos diciendo que no necesita salvación, porque como... O sea, no hay ningún ser humano bueno, pero el bebé nace sin pecado y se mantiene sin pecado hasta el momento en que peca. ¿Y en ese momento qué fue? Malo. ¿Cómo va a ser malo si no hizo nada malo? ¿Se dan cuenta? Todas faramayas, todos inventos. ¿Pero por qué? La pregunta es por qué. La pasa que este señor, el doctor Moore, es más sofisticado. No lo podemos comparar con Mateo, pero son el mismo problema. Nada más que este señor es más sofisticado porque tiene mejor léxico, verba, tiene un doctorado, pero son parte del mismo problema. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo es que surgen dentro de la fe cristiana, o que se dicen, o que se llaman, o se hacen llamar cristianos, cómo es que surgen personajes como los que vimos? Moore, el pastor Mateo, el otro señor, ¿cómo es que surgen? Y cómo es que dentro del mundo evangélico se los abraza sin distinción. ¿No se lo preguntó eso a usted? ¿No se preguntó cómo se abraza a este señor, por ejemplo? Jesús era 100% hombre, nunca fue un ser humano. ¿Lo escuchó? Aunque Jesús era 100% hombre, nunca fue un ser humano. Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice, no me toques, pues aún no he subido a mi Padre. Es decir, aún él no había sido transformado en Dios. Todavía en ese momento él era un ser humano. Entonces ya... Escuchó. Todavía no era Dios. Todavía era un ser humano. Yo les pregunto, esta es la pregunta, no se escandalicen, háganme el favor, no se escandalicen. Pensemos con mayor profundidad. La pregunta que realmente nos tenemos que hacer nosotros es, ¿cómo es que dentro del mundo evangélico estas personas conviven en comunión con los cristianos? ¿Se lo pusieron a pensar? No, pero yo quiero que realmente lo piensen. Dejemos la polémica de lado, dejemos por un rato la polémica y pensemos con profundidad de verdad. Hagamos un análisis serio, saquemos provecho de esto. No solamente morbo, saquemos provecho. Vamos a sacarle provecho como cristianos. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nosotros hemos convivido siendo cristianos con estos maestros que son herejes, que no solamente son herejes, sino que persuaden, persisten y extienden sus ideologías heréticas en la comunidad evangélica, trayendo innovaciones y arrastrando a otros a su error. Y nosotros encima los llamamos hermanos, los invitamos a nuestros canales y tenemos deferencia. Le pregunto, ¿en qué momento quedamos tan ciegos, tan estúpidos, tan idiotas, en que teniendo la evidencia de que estos tipos rompen con la fe cristiana, rompen con el cristianismo, niegan los concilios, niegan la Teotocos, niegan esto, niegan lo otro, meten el renfanismo, nosotros les llamamos hermanos y salen a defenderlo encima? Y se meten con Lutero y se meten con él. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó que este señor, que se llama el pastor Walters, ahora nos quiere enseñar a nosotros qué es la iglesia? Confundidos hoy día en este conflicto entre católicos y evangélicos. Veo a muchos confundidos que piensan que
se quedan entre dos opciones, católica o evangélica, y no se dan cuenta que ninguna de las dos es la iglesia llegando a la meta, a su diseño original, ninguna de las dos. La Iglesia Católica Romana es una distorsión, es una deformación de la iglesia original que ha insertado doctrinas antibíblicas, falsas doctrinas y condenación. Eso es por un lado, la Iglesia Católica Romana, pero la... Fíjense qué interesante, yo les voy a decir, escuchen esto de Walters, porque yo sé que ustedes van a decir, bueno, acá estoy de acuerdo con Walters. No, esperen, usted no puede estar de acuerdo con Walters. Porque Walters no condena a la Iglesia Católica Romana como lo hace usted, desde un debate teológico. El problema de Walters, como es un judío, un criptojudío, él es un criptojudío. Él ya abandonó el cristianismo hace rato. Nada más que está operando dentro del cristianismo. Son operadores, yo ya se lo dije, Arik Varel es un servicio. Inorgánico, como quieran, son servicios. ¿Sí? Son servicios, están operando dentro del cristianismo. Y ahora le voy a mostrar cómo. Entonces el pastor Walters, que es un operador, no se va del cristianismo porque lo necesitan dentro. No se va del cristianismo porque lo necesitan dentro. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo que hacer. Entonces acá te está diciendo que el catolicismo romano es la mera bosta. ¿Por qué? Porque fíjense en el Talmud, ¿a quién atacan? A Roma. Querramos o no, Roma ha sido la capital del cristianismo desde tiempos inmemorables. Entonces tenemos que leer esto que está diciendo, no en clave apologética, lo tenemos que leer en clave histórica. Y este ataque de Walters a la Iglesia Católica Apostólica Romana es un ataque a la identidad grecorromana de la Iglesia. Y yo se lo voy a mostrar hoy acá. Este ataque de Walters a la Iglesia Católica no es inocente. Lo utiliza para acercarse a los protestantes y evangélicos y decir, bien, yo soy un aliado. Pero en realidad lo que él tiene de fondo es todo el andamiaje grecorromano que tiene la historia del cristianismo. Ay, Burgueño, usted dijo que tenía más en común con un católico que con un renfanita, pero por supuesto, es sentido común. Es sentido común. La iglesia protestante no es la meta. La iglesia protestante no es la meta. ¿Cuál es la meta? Ahí te lo voy a decir. Es solo el camino de regreso. Dios nos hizo transitar 2000 años de historia, pasar por la herejía católica, grecorromana, la filosofía griega. La filosofía griega. ¿Por qué? Porque después van a terminar. ¿Cómo termina esto? Yo les voy a decir. ¿Cómo termina el viaje que nos propone Walter negando la deidad de Jesús? ¿Cómo termina el viaje que nos propone Walter? Ahora lo va a negar, va a decir, yo no niego, fíjense, yo lo confieso. Va a hacer, va a tener que salir a responder y a decir que él confiesa que Jesucristo es Dios, ¿no? Pero ¿cuál es el viaje final? Negar la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque el cristianismo, para volver a su etapa original, se tiene que desvincular de todos los elementos helénicos greco-romanos, greco-romanos. Judaizante, muchacho. Me extraña araña que siendo mosca no los conozca. Eso es lo que tenemos que entender. Los protestantes, los evangélicos, no tenemos que conformarnos con que llegamos a la meta y este es el diseño perfecto. La Iglesia de Cristo no es evangélica. Primero diseño perfecto, el diseño perfecto en la eternidad. La perfección la alcanzamos en la eternidad, no en vida. Lo tenemos claro, pero escuchen. La Iglesia de Cristo es la iglesia de las Escrituras, la iglesia del Nuevo Testamento. Y todos nuestros esfuerzos como evangélicos, si de verdad queremos honrar a Dios, si de verdad queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, si de verdad todos los pastores queremos alinearnos con Dios, todos debemos seguir caminando en esta reforma, de ir caminando de regreso al diseño de la iglesia del Nuevo Testamento. Y eso es, por eso creo, yo me doy cuenta que hay un error en muchos que están confundidos en este tema catolicismo, protestantismo, porque no entienden esto. Claro, no entendemos eso. Hay que volver a la iglesia nueva. Y yo le pregunto, ¿cuál? Gálatas, Corintios, las iglesias de Asia Menor, ¿cuáles? Las de Alejandría, las de Antioquía, las de Roma, las de Jerusalén, ¿cuáles?
Aparte, ¿cuál judaísmo? ¿El judaísmo jerosolimitano o el judaísmo helenizado? Que sí había adoptado elementos helénicos, por ejemplo, como Filón de Alejandría, que hace un esfuerzo por poner la interpretación bíblica a la luz de la teología platónica, de la filosofía platónica griega. ¿Cuál judaísmo? ¿Saduceos, fariseos, celotes? ¿Cuáles? ¿Los ebionitas? ¿Los nazarenos? ¿Cuáles? Fíjense cómo está todo íntimamente entrelazado, Walters, Murcia. Les voy a poner algo que es escandaloso, y yo sé que muchos de ustedes se van a sentir absolutamente decepcionados. Yo me siento absolutamente decepcionado porque en 5 años que enseñé en esa institución, jamás se me dijo que estábamos judaizando. Yo les voy a poner algo en pantalla. Esto me lo pasa hoy un alumno del Instituto Paulino Internacional. Certificado de estudios con las calificaciones. Diplomado en Teología Reformada. Fíjense lo que dice arriba. Instituto Paulino Internacional, enseñando sanas raíces hebreas sin judaizar. Enseñando sanas raíces hebreas sin judaizar. Y esto lo hablé con otros profesores del instituto. En todos estos años que he enseñado, jamás se me dijo que se enseñaban raíces hebreas. Jamás. El instituto fue formado para contrarrestar a los judaizantes. Resulta que ahora me entero, yo no trabajo más, gracias a Dios que no trabajo más, que en realidad el Instituto Paulino enseña sanas raíces hebreas sin judaizar. ¿Y qué dijo Walters? Que hay que volver a la iglesia al diseño original. Están todos entrelazados, muchachos. Estos tipos están trabajando juntos, como con Moore. Pero fíjense qué clase de maestros que son. Fíjense qué clase de maestros que son. Estos son los maestros. Un Moore que defiende al Estado de Israel, pero suponete que eso lo podemos hacer porque él dice que es judío, pero que va contra la doctrina del pecado original. Que el tipo reformula la jamortología cristiana. El doctor Moore. Tenemos a Walters, que nos dice que hay que volver a la iglesia del Nuevo Testamento, que es ser judíos. Y acá te dice, enseñando sanas raíces hebreas. ¿Por qué sin judaizar? ¿Por qué esta parte final de tener que aclarar que va a enseñar sanas raíces hebreas sin judaizar? ¿Y cuáles son las sanas raíces hebreas? ¿Qué son las raíces hebreas? ¿Qué es ser hebreo religiosamente? ¿La religión judía ha sido siempre la misma o desde Abraham en adelante ha ido por un desarrollo histórico, haciendo sincretista, pasando por los babilónicos, adoptando de los persas su angelología, adoptando posteriormente de los helénicos, ¿no? Otros elementos como la trascendencia del alma, bien platónico? No te lo van a contar, no van a contar que la propia fe hebrea ha pasado también por distintas simbiosis, adaptando, siendo sincrética, y que incluso esa fe hebrea del Nuevo Testamento, que no era hegemónica, que no era una sola, no es la misma del judaísmo actual. ¿Cómo ellos pueden rastrear las raíces hebreas, ¿no? de aquello que se practicaba en el Nuevo Testamento como para enseñarlo? Si el Nuevo Testamento enseña muy poco de eso. Tienen que basarse en fuentes externas. Hermanos, estamos en un proceso de judaización del movimiento protestante histórico. Y lamento tener que decirlo. Y esto me lo mandó un alumno escandalizado cuando le mandaron esto. Y fíjese que abajo hipócritamente dice diplomado de teología reformada. ¿Se dan cuenta que todos estos señores que nos atacan y nos matan ahora están todos relacionados entre ellos? Enseñando sanas raíces hebreas sin judaizar. Dígame cuándo Pablo enseñó raíces hebreas. Dígame cuándo el apóstol Pablo enseñó raíces hebreas. ¿Qué es eso de raíces hebreas? Dígame qué padre apostólico enseñó raíces hebreas. Dígame, por favor, se los pido.
¿Se dan cuenta cómo está todo articulado? Y la hipocresía está en que en un momento álgido, en un momento muy alto, incorporó a Pacheco solamente para traer gente a su instituto. Sabiendo lo que cree Pacheco, sabiendo lo que creemos todos. Pero por plata bailan mono. Por plata bailan mono. Porque cuando a mí ya me había despedido, lo seguía teniendo a Edgar. ¿Por qué? Porque Edgar metía 80, 85 tipos por curso. Y estos son los señores que nos quieren enseñar moralidad, ética, compromiso, escrúpulos. Y cuando vieron que nosotros fuimos con todo contra Renfán, Pacheco, yo y otros del bloque, le apretaron las clavijas. ¿Quién te apretó las clavijas, querido José? ¿Quién te apretó las clavijas? ¿Rubén Gómez? ¿Walter? Veo a muchos. ¿Moore? Necesitamos ser rescatados. Enseñando sanas. No sabía que hay sanas e insanas. Hay insanas raíces hebreas. ¿Cómo es enseñando sanas raíces hebreas? No entiendo. Claro, sí, pero cambió las portadas. En las portadas ya no se burlaba más de los adversarios, pero por interés económico iba en contra de sus convicciones, hasta que le apretaron las clavijas. Porque cuando a mí me dice que me tenía que sacar, me dijo, hay un profesor que no va a estar más si estás vos. ¿Y ese profesor quién va a ser? Arik Varel. ¿Se dan cuenta contra el gigante que estamos combatiendo? Esta gente no hace nada por el bien de la iglesia, nada por el bien de la iglesia, nada por el bien de la iglesia. Buscan llevarnos a la judaización del cristianismo protestante. Por eso detesta a Lutero, por eso detestan a Calvino, por eso detestan a Roma. Recordemos que fue la Iglesia Católica durante la Edad Media que los tenía rayitas, en rayitas, bien cortitos los tenía los... Los detestan, odian a Roma, odian a Lutero, odian a Calvino. Fíjense que son todos anticalvinistas. Todos anticalvinistas. Y ahí es donde yo dije, no, papá, no. Me estoy equivocando de enemigo. Y bueno, yo siempre critiqué la predestinación, pero bueno. No voy a hacer ese juego. Todos anticalvinistas, todos antiluteranos y anticatólicos. Profundamente anticatólicos. Y le repito, el protestantismo histórico no es anticatólico, es antipapista. Pero voy a volver al tema, voy a volver a esto, a las diapositivas. Pues, yo sé que no se ve muy bien, tenga paciencia, yo entiendo que usted no ve muy bien, le pido disculpas, tendría que haber hecho más grande, pero bueno, lo hice sobre la hora. Pero la pregunta que hice yo al inicio, antes de mostrar todo esto, fue la siguiente. Y a ver si quieren colaborar, hermanos, ahí con un superchatcito por el trabajo, ¿no? Lo pueden hacer, ¿no? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Por las dudas lo digo. Pero fíjense, la pregunta que yo hice al principio fue ¿cómo dentro del cristianismo evangélico protestante hemos convivido tanto tiempo con estos tipos
le hemos dado lugar, y no solo eso, le hemos permitido que engañen a los cristianos evangélicos. Se los hemos permitido. ¿Saben por qué? Porque hemos sido blandos, hemos sido cagones, y de alguna manera hemos sido interesados. Y hay que reconocerlo y hay que hacer un mea culpa. Hemos sido interesados. Porque por conveniencia, por amiguismo, por sentimentalismo, hemos hecho concesiones con el propio enemigo, que cuando lo apretás un poquito, cuando le decís, che, te estás yendo por la raya, salen enloquecidos a matarte. Bueno, la respuesta está en esto, el evangelicalismo sudamericano. No es inocente. La religión norteamericana llamada evangelicalismo no es inocente. Dice la diapositiva, estas corrientes fabricaron un tipo de creyente centrado. Escuche esto. Estas corrientes fabricaron un tipo de creyente centrado en la decisión individual. Decisionismo individual. ¿Por qué ese señor decía, no encuentro iglesia como que interprete la escritura como yo? Tiene mucho que ver con el decisionismo individual. Recordemos que los norteamericanos son anglófilos. Recordemos que el liberalismo como escuela, que después se ramifica, no hay un solo liberalismo, pero el liberalismo como ideología político-económica surge en Gran Bretaña. Surge en Gran Bretaña. Ese individualismo viaja hacia la teología, pasa por distintos procesos, no vamos a decir que el liberalismo es uno, surgen distintos liberalismos, y tiene que ver con el individuo. Y eso entra en la religión usamericana llamada evangelicalismo. Toda la religión pasa por la decisión individual y la relación personal. Todas estas frases usted la conoce bien. Siéntese y aprenda. Esta es la parte donde usted se sienta y anota. Decisión individual, relación personal, individualismo ideológico, religión usamericana. Decisión individual, relación personal, no ha existido nunca ese concepto dentro de la historia del cristianismo protestante ni histórico. Siempre se entendió la salvación en un marco comunitario, dentro de la iglesia. Claro que hay una instancia dentro de la salvación donde uno dice sí, amén, y ese es el individuo, claro. Pero ese individuo no nace solo, ese individuo viene de la predicación previa de una iglesia y después es incorporado a la iglesia. No hay un individualismo, pero este individualismo viene a la religión usamericana. Entonces estas corrientes, ¿sí?, que ahora las vamos a ver quiénes son, fabricaron un tipo de creyente centrado en la decisión individual, la lectura bíblica atomizada, como la del pastor Mateo, la sospecha hacia la tradición de la iglesia, ninguna denominación protestante histórica sospechó de la tradición, simplemente la subordinó a la escritura. Wesley forma su famoso cuadrilátero, que es escritura, razón, ¿sí? Escritura, tradición, razón, experiencia. Para los que dicen que Wesley es evangelicalismo. No, Wesley no es evangelicalismo. Wesley mantiene los rasgos distintivos de la tradición reformada. Recordemos que el wesleyanismo el metodismo sale de la iglesia anglicana. Pero el evangelicalismo, la religión usamericana, sospecha de la tradición. Promueve una moral familiar conservadora y usted va a decir, bueno, está bien, muy bien. No, esperemos, vamos a ver qué es ese conservadurismo del evangelicalismo. No tiene nada que ver con la fe conservadora histórica. Es un conservadurismo que ahora lo vamos a explicar. Que es un conservadurismo legalista, gnóstico. Es un conservadurismo gnóstico y legalista, que divide el orden de la realidad en dos. Dice, y una imaginación histórica débilmente enraizada en la memoria eclesial latinoamericana, pero como tendencia fuerte sí resultó funcional a una triple operación. ¿Cuál es la triple operación de la religión usamericana? Desenganchar la fe de las mediaciones sacramentales e históricas. ¿Cuáles son las mediaciones sacramentales e históricas? Las confesiones, los concilios, la patrística y los sacramentos.
todas las tradiciones protestantes históricas tienen una mirada alta de los sacramentos. La religión usamericana desengancha la fe de las mediaciones sacramentales e históricas. Dice, desplaza la conflictividad social al terreno de la moral privada, que ahora vamos a analizar ese fenómeno que es muy interesante. Por eso, dice, desplazar la conflictividad social al terreno de la moralidad privada es lo que le pasa a los dispensacionalistas. ¿Por qué los dispensacionalistas no pueden sentir empatía por lo que pasa en Gaza? ¿Por qué? ¿Por qué no sienten empatía? ¿Por qué no sienten dolor? ¿Por qué no se animan a decir lo que están viendo? Por esta misma razón. Van a decir que es el pecado de algunos soldados, que es el pecado de ellos. ¡No! Es un pecado estructural de una nación cuya ideología lo lleva a hacer eso. Pero el dispensacionalista que nace de la religión usamericana siempre desplaza un conflicto social que tiene que ver con una estructura de poder que permite eso, lo lleva al terreno de lo privado. Fíjense qué importante, hoy están comiendo, hoy hay comida de verdad. Dice, y en etapas más recientes, abrir un puente entre el literalismo profético, anticomunismo religioso, principalmente durante la Guerra Fría, y sionismo cristiano pro-Israel. Está fuerte esto, Y recién empiezo. Vamos a quedar un ratito más, tenga paciencia. Otro de los rasgos distintivos de la religión usamericana es la hostilidad anticatólica. El efecto cultural era fuerte. Al creyente se le enseñaba a asociar las imágenes, el crucifijo, los santos, es decir, a mí me pasaba mucho cuando yo decía San Agustín, muchos estudiantes me decían, ¿cómo San Agustín? ¿Qué está diciendo? ¿Usted es católico? No. En la memoria colectiva cristiana, a los grandes hombres y mujeres de la fe que dieron su vida y que dieron un legado de santidad, ¿no? Se les llama santos. No, pero eso no puede ser. Religión usamericana. Al creyente se le enseñaba a asociar imágenes, santos, procesiones, sacramentos, devociones populares con superstición o engaño, mientras la verdadera fe quedaba identificada con el texto bíblico. Pero el texto bíblico, ¿cómo? Leído sin mediaciones, como el pastor Mateo. El pastor Mateo decía, es lo que dice la Biblia. No, hay que interpretarlo. Es lo que está diciendo la Biblia. Yo solamente estoy leyendo la Biblia. Religión usamericana, muchachos, dense cuenta de dónde vienen estos boomers, de dónde vienen estos tipos. No nacen de un repollo. Son décadas de la intromisión de la religión usamericana que viene distorsionando la fe verdaderamente evangélica y protestante. ¿El problema es el soloísmo bíblico? No, usted se está quedando con lo mínimo. El problema es la religión usamericana. El soloísmo bíblico es parte del gran problema. Entonces, ¿qué buscaba la religión usamericana? Una ruptura con el catolicismo de nuestra herencia hispánica. Nosotros somos hispanos, herederos del imperio hispánico. Y el imperio hispánico traía su religión, que era el catolicismo. Entonces, estratégicamente, la religión usamericana tiene el fin de insertarse en Centroamérica, de insertarse en América del Sur y terminar de erosionar con el catolicismo romano, pero no solamente a nivel religioso, sino erosionar la ética, las formas comunitarias, sociales, en que nosotros concebíamos la vida. Y ahora yo le voy a dar un ejemplo. Y Argentina es el mejor ejemplo para mostrarles cómo esto lo lograron. Y cómo hoy la viva prueba del presidente que tenemos es el trabajo de la religión usamericana. Un país, Argentina, conocido por su sentido de comunidad, sociedades de fomento, club social y deportivo. Argentina es potencia mundial en fútbol. ¿Por qué? Porque se crearon dentro de los barrios algo que se llamaba club social y deportivo. ¿Quiénes lo creaban? Los vecinos. Los vecinos se unían, había un terreno baldío, ponían un arco, un coso,
y empezaban a generar una institución social y deportiva. Club Social y Deportivo Boca Juniors, Club Social y Deportivo River Plate. La parroquia tenía un sentido de comunidad, la sociedad de fomento, la biblioteca del barrio, la escuela, la salita, el comedor, la plaza. Todo pertenecía a una herencia hispánica de comunidad, de solidaridad, de compromiso. El problema del vecino es mi problema. Fíjense la actualidad, no es así, vivimos en un individualismo, ni me saludo con el vecino. No, es porque, no, todo tiene que ver con todo. Aprenda a leer en clave expansión, geopolítica, todo tiene que ver con todo. Ahora, usted me va a decir, ¿todo es malo? No, hay grandes cosas. Hubo buenas cosas. Pero fíjese cómo le estoy dando en el palo. Argentina se caracterizó por ser una patria solidaria, preocupada por el otro. Hoy vivimos en una sociedad absolutamente inentendible. Fíjese, ¿cuál era la religión usamericana? Romper con el catolicismo, pero no con la iglesia solamente, sino con la herencia hispánica y la ética. Y le voy a decir algo que le va a doler. Porque ustedes dicen, bueno, pero ¿es mejor la ética evangélica? De ninguna manera, porque la ética protestante, la ética de Lutero, la ética de Calvino, no la que más Güero va a interpretar después, la ética de Calvino, la ética de los reformadores, era de un gran compromiso social. La ética de los reformadores, la ética de Lutero, era de un gran compromiso social. Y jamás iba a ser la de la explotación del hombre por el hombre. Dice, el último tramo de esa pedagogía de la religión usamericana aparece cuando el literalismo bíblico y la escatología popular descienden al terreno geopolítico. En ambientes dispensacionalistas y carismáticos, Israel dejó de ser solo un tema exegético y pasó a ser objeto de devoción simbólica, enseñanza profética y alineamiento político. ¿Pasa esto en el protestantismo? No. ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa esto? En el evangelicalismo. Tiren factos ahí que yo los voy a leer cuando termine con las diapositivas. Me interesa dialogar con ustedes este tema. Dice, estas corrientes no solo enseñaron a creer, enseñaron a romper con mediaciones históricas. Escúchelo a Gutiérrez, escúchelo a Villamizar, escúchelo a Moore, escuche a todos estos tipos. Rompieron absolutamente con las mediaciones históricas. Las utilizan cuando les conviene, pero solamente para no notarse tan rupturistas. Escuche lo que digo. Nos enseñaron a romper con las mediaciones históricas, a moralizar la crisis social. ¿Qué significa moralizar la crisis social? Que la crisis social que vivimos como pueblos no pertenece a una estructura de poder que nos lleva a esa crisis social, sino que nosotros ponemos nuestro foco en el individuo. Porque el individuo es malo, entonces estamos viviendo esta crisis. De ninguna manera. Justamente, eso es lo que quiere el liberalismo ideológico. Que nosotros no visualicemos las injusticias estructurales. Lo que quiere hacer la religión usamericana es que nosotros miremos hacia Israel y digamos, no, esos abusos que hubo fueron de algunos malos soldados, porque somos todos pecadores. ¿Por qué? Y fíjense que este es el argumento de Walters y de muchos otros que dicen, ¿por qué se le exige al ejército de Israel una ética o una moral más elevada que a los demás ejércitos? No se le exige una ética y una moral más elevada, simplemente se le exige que se respeten las leyes de guerra, que no se viole a prisioneros, que no se masacren niños inocentes, que no se bombardeen a los civiles, que no se bombardeen iglesias cristianas, que no se bombardeen sinagogas en Irán, que no se bombardeen hospitales. Es simplemente decencia. Pero ¿cómo la religión usamericana soluciona el problema? No es un problema estructural, ideológico, del poder financiero, de las decisiones políticas de Netanyahu y su parlamento. No, son la moralidad de algunos soldados
que hacen estas cosas y bueno, y terminan embarrando todo lo bueno que hace Israel. Acá está el problema. Moralizan la crisis social. Y no tiene, ¿y esto qué hace? ¿Y qué es lo que prohíbe este pensamiento? Es que uno se organice para vencer el sistema de opresión. Porque es una cuestión moral individual. Dice a disciplinar el hogar y finalmente a leer la política internacional con extensión de la profecía bíblica. Aquí aparece el primer nudo crítico. El biblicismo no fue solo una doctrina de autoridad escrituraria, fue una tecnología de desintermediación. ¿Sí? O sea, no hay intermediador, no hay intermedio. Soy yo y la Biblia. Mi religión soy yo y Dios, mi religión soy yo y la Biblia. Esa es la religión usamericana. Y lo hemos comprobado hoy. Hemos visto cómo ese señor decía que no había iglesia que interprete como él. Y al pastor Mateo interpretando un texto contradiciendo toda la teología protestante. Y a Moore negando el pecado original. Y al Pizar judaizando. Y a Walter diciéndole que todo es una bosta en 2000 años, que tenemos que volver a ser judíos. La religión usamericana te tira la Biblia, te dice, ahora vos tenés que manejar tu religión, vos tenés que manejar tu espiritualidad, vos sos vos con Dios y punto, y la Biblia, listo. Esa es la religión usamericana. Dice, entró al hogar, desplazó la parroquia, debilitó la memoria ritual, enseñó a reconocer como autoridad suprema el texto leído sin densidad histórica. La Biblia es la única autoridad. Sí, pero ¿cómo la interpretas? No, la abro y la leo. Y lo que dice la Biblia es. Por eso concluyo que el pecado original no existe. Por eso concluyo que Dios hay un biteísmo. Por eso concluyo que la salvación es por obras. Por eso concluyo que Israel es el pueblo de Dios y le es permitido hacer lo que quiere y nadie lo puede juzgar. Porque es lo que dice la Biblia. Los hermanos libres. Sí, los hermanos libres son evangelicales. Y algunos bautistas también. No todos, algunos bautistas. Por eso algunos bautistas que ahora leen patrística, hace 3, 4 años andaban diciendo herejías. Dice, los hermanos libres no solo aportaron una doctrina. Fíjense lo que hacen los hermanos libres, que tienen una fuerte influencia. Ustedes no piensan que no, pero los hermanos libres tienen una terrible influencia dentro de Latinoamérica. Mucho más de lo que ustedes piensan. Ustedes piensan que la influencia es pentecostal. No, es pentecostal, pero los hermanos libres tienen una tremenda influencia. Dice, no solo aportar una doctrina, dice aportar una nueva reunión, o una nueva forma de reunión y una nueva forma de autoridad. Fíjense cómo funcionan los hermanos libres. Cualquier hermano puede intervenir dentro de la reunión si es guiado por el Espíritu. No hay jerarquía. Dentro de la iglesia de hermanos libres no hay jerarquía. Escuche. Es un esquema anticlerical y es un esquema antilitúrgico. ¿Bien? ¿Elimina la autoridad? No, la subordina a la escritura y la redistribuyen todos por igual, como una especie de comunismo. Dice, formaba creyentes que desconfían del ministro profesional. Claro, ellos tienen ancianos, pero los ancianos predican, enseñan, pero no tienen la función pastoral que han tenido las tradiciones protestantes. Dice, sospechan de una liturgia fija y aprendían a identificar la autenticidad con la improvisación espiritual, la piedad visible y la lectura literal de la Biblia. La eclesiología de los hermanos libres no solo reducía la institución, reeducaba la sensibilidad religiosa para pensar que la verdadera iglesia es la reunión sobria de creyentes separados del mundo, acá donde aparece el gnosticismo. Separados del mundo, guiados por la palabra y no por tradiciones heredadas. Rompen con cualquier tipo de mediación y fundan una nueva religión. Y les voy a decir algo, todas las sectas históricas, no digo que los hermanos libres sean una secta, pero escuche esto, todas las sectas históricas en el cristianismo fueron mileniaristas,
y gnósticas, neoplatónicas. Ven la realidad en dos órdenes, el mundo de la materia y el mundo del espíritu. Todas las sectas en el cristianismo, mileniaristas y gnósticas. Dice, en el caso del pentecostalismo clásico, la operación fue semejante en su efecto, aunque distinta al estilo de los hermanos libres, claro. Dice, su fuerza no residió solo en la doctrina de los dones, sino en un repertorio pedagógico popular capaz de moldear cuerpo, voz, emoción y conducta. Los estudios sobre pentecostalismo latinoamericano describen cultos marcados por un canto intenso, ¿no? Llanto, gritos, temblores, glosalalia y manifestaciones espirituales. Pero esa expresividad no era mero desborde emocional, funcionaba como una escuela de percepción. Escuche esto, qué interesante. La fenomenología de la religión pentecostal enseñaba a distinguir entre presencia del espíritu y el mundo. Acá es donde viene el gran legalismo pentecostal. Acá, esta es la metodología del legalismo pentecostal. Discierno lo que es del espíritu mediante la experiencia, los temblores, los llantos, los gritos, la revelación, y también me ayuda a discernir lo que es del mundo. Por eso los pentecostales, durante muchos años, que enseñaron que el pantalón en la mujer era del mundo, no, era del diablo. Y lo interesante es que le atribuían al Espíritu Santo, y esto es lo que ningún pentecostal se quiere hacer cargo. Ay, pero Dios usaba a Gigi Ávila, sí, estamos de acuerdo, pero Gigi Ávila decía que el Espíritu Santo era el que le decía que la mujer no podía usar pantalón. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Y no, cometió un exceso. Y bueno, bueno, es lo que estamos diciendo. Un legalismo fundamentado en la presencia del Espíritu que sabemos que eran reglas humanas. Porque a medida que pasa el tiempo, surgen nuevas reglas y las pasadas quedan atrás y nadie pide perdón, muchachos. Y el pentecostalismo tenía esta escuela de la percepción, la sigue teniendo. Yo distingo por el Espíritu lo que es de Dios y lo que es del mundo. Entre un cuerpo santificado, una vida santificada y una vida contaminada. Entre un testimonio legítimo y una vida desordenada. Y si nosotros lo vemos en conjunto, en paralelo, los hermanos libres y el pentecostalismo, que son las dos grandes expresiones y más triunfadoras en América respecto al evangelicalismo, vamos a ver que los primeros tendían a formar un creyente bíblico, sobrio, antilitúrgico, separado del mundo y reacio a la institución clerical, y los segundos formaban un creyente intensamente de la experiencia, pero igualmente marcado por la conversión individual, el separatismo moral y la sospecha hacia las mediaciones religiosas tradicionales. En los dos casos, la doctrina descendía a la práctica mediante formas de reunión, repertorios de canto, criterios sobre quién puede hablar, reglas de vestimenta, disciplina del hogar, pedagogía del testimonio y control de los consumos culturales. Los dos estaban marcados por lo mismo. ¿Y qué es la religión usoamericana? ¿Y qué es esto? Son espiritualidades subjetivistas, individualistas y emotivistas. Y me la banco con lo que digo. ¿Significa, hermano, que está diciendo que los pentecostales no son salvos? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que pertenecen a la religión usoamericana. Y que tienen estos rasgos distintivos y los tienen que revisar antes de que sea tarde. Porque están teniendo comunión con unicitarios, con herejes, con sionistas, están empezando a tener comunión con toda la lacra y no se dan cuenta que se está erosionando su propia fe. Y que queda invalidada. Y que va a llegar el punto en que si siguen así vamos a decir, sí, los pentecostales todos son una secta. Porque van por ese camino. Y en vez de ofenderse, trabajen en pos de que no pase. ¿Y cómo son las espiritualidades de la religión usoamericana, de la que venimos todos nosotros? Subjetivistas, individualistas y emotivistas. Y empobrecen la fe. ¿Por qué? Porque vuelven poroso
a cualquier delirio, nos vuelven poroso a cualquier delirio que logre disfrazarse de revelación bíblica. Aparece un Walter diciendo que tenemos que volver a la iglesia, al Nuevo Testamento, que es judaizar. ¡Ay! ¡Ay, sí, el shofar! ¡Ay, la kipá! ¡Ay, me vuelvo loco, una menorá! Aparece uno que pone un instituto que dice que enseñando sanas raíces hebreas sin judaizar. ¡Ah! Aparece uno que niega el pecado original, lo que creyó la iglesia durante... ¡Ah! ¡Ay, qué cosa! Ah, no, pero el movimiento apostólico profético, ahí sí. Sí, eso está mal, la teología de la prosperidad. ¿Por qué está mal? Porque pasaste por ahí, te pelaron como una gallina, quedaste loquita, herida, y ahora te duele. Ah, pero con los otros haces concesiones. Pedazo hipócrita. Lo que pasa es que con el otro te dolió, porque pasaste años perdiendo plata. Y cuando te tocan el bolsillo, ahí sí. No es una cuestión de celo de la fe por la sana doctrina. Aparece cualquier idiota con una nueva revelación y... ¡Ay, Lutero no! ¡Ay, la cruz no! ¡Ay, las velas no! ¡Ay, el incienso! ¡Ay, no! Un cuello clerical. ¡Ay, no! Católico. ¡Ay, Teotoco! ¡Ah, no! ¡Ay, pero sí! No, es cierto. Tenemos que volver a las raíces sanas hebreas. ¡Ay, salen corriendo así! Los mapuches, los tehuelches. ¿No? Yo también soy, cuando lo digo, también digo, soy argentino. Soy la mezcla de un crisol de razas. Para que no digan, no, esto es un... yo también me hablo. Salimos corriendo así. Mapuches, zonas, tehuelches. Ay, sí, sí. Cuando la experiencia personal reemplaza la memoria de la iglesia, evangelicalismo, religión americana. Cuando la emoción suplanta el juicio teológico. Ay, Pacheco, vos siempre me metés tus palabras y me llevas por donde vos querés. Cuando el texto aislado se vuelve rehén de la ocurrencia privada del predicador. El resultado no es libertad espiritual, sino anarquía doctrinal con lenguaje piadoso. El doctor Moore. El doctor Moore es un hereje. El doctor Moore es un hereje. Niega la amartología clásica cristiana ortodoxa. Sus implicaciones tienen implicaciones cristológicas, soteriológicas, escatológicas. Basta de hacer concesiones con lo que no es. Que se llame otra cosa, pero cristiano no es. Basta. Se terminó. Y tiene razón, Nageli, tenés razón. Cristian Izquierdo, tenés razón, papá. Néstor Díaz, tenías razón. Tenés razón. Me como el viaje, me como, ¡pum!, acá. Tiene razón. Tiene razón. ¿Y saben por qué son anticalvinistas? Yo me di cuenta hace poquito. ¿Saben por qué son anticalvinistas? Porque la teología reformada es la que logró una robustez y una cosmovisión propia, típica de un movimiento cristiano completo. El luteranismo es discutible, pero es la doctrina reformada la que entrega una cosmovisión protestante al pueblo protestante. Por eso detestan el calvinismo. Por eso detestan la teología reformada. Porque la teología reformada no les permite hacer lo que ellos quieren. La teología reformada no les permite formar su propia iglesia como ellos quieren. La teología reformada no les permite tener una especulación en cuanto a la cristología. No les permite porque tiene flancos por todos lados la teología reformada. Por eso la detestan. Porque la teología reformada supo custodiar la verdadera catolicidad de la iglesia. Excepto, yo tengo discusiones con la teología reformada. Yo creo en el uso de las imágenes, perfectamente. Yo creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, real, no espiritualizada como el calvinista. No es que soy calvinista, ¿eh? Sigo siendo luterano, pero reconozco lo que es evidente. Por eso detestan el calvinismo. Por eso detestan el calvinismo, porque es el único bastión impenetrable
Y porque no llegaron al luteranismo, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que el luteranismo no tiene publicidad. Es el bastión impenetrable al que no le van a poder colar la herejía. No les es permitido. No les es permitido. No pueden. Por eso también incluso a los bautistas de Londres 1689, si somos realistas se los mira de reojo. Si somos realistas. Ya vamos terminando. Dice, allí ya no gobierna la gran tradición cristiana, ni el espesor de los siglos, ni el consenso histórico, ni el lenguaje depurado por generaciones de combate doctrinal. Gobierna el impacto, la impresión, la ocurrencia, el Dios me mostró, el yo lo veo en la Biblia, el Espíritu me guió. Cuando eso pasa, la herejía deja de entrar por la puerta de la negación abierta y entra por la ventana de la improvisación devocional. ¿Y cuál fue el resultado de la religión usamericana? Esto es lo más importante. ¿Cuál es el resultado? Creyentes convencidos de ser bíblicos mientras flotan fuera de la historia. Creyentes persuadidos de haber vuelto al cristianismo puro mientras repiten novedades recientes con tono de restauración apostólica. Creyentes incapaces de distinguir entre la doctrina aprobada por siglos y la ocurrencia carismática de anteayer. Allí prospera todo. Profetismo barato, liderazgos absolutos, exégesis de feria, judaizaciones grotescas, dispensacionalismos delirantes, evangelios terapéuticos, cruzadas políticas teologizadas, herejías funcionales al mercado religioso. Todo puede entrar porque no hay anticuerpos históricos. Sin sacramentalidad, sin liturgia robusta, sin conciencia católica en el sentido histórico, sin disciplina doctrinal recibida de los siglos, el creyente queda expuesto a una sucesión incesante de mutaciones. Pero un cristianismo que absolutiza la interpretación privada termina inevitablemente multiplicando sectas, minis ortodoxias, caudillos espirituales y desviaciones normalizadas. Cuando cada conciencia se vuelve magisterio, el resultado no es plenitud evangélica, es la pulverización de la fe común, el cristianismo. Y que le quepa quien le quepa. Esta es la religión usamericana. Y todos estos señores que yo estoy evidenciando hoy son que Jesús era nacidos 100% hombre, nunca fue un ser humano. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Rabón, ¿y qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice, no me toques, pues aún no he subido a mi Padre. Es decir, aún él no había sido transformado en Dios. Todavía en ese momento... Se quedan entre dos opciones, católica o evangélica, y no se dan cuenta que ninguna de las dos es la iglesia llegando a la meta, a su diseño original, ninguna de las dos. La Iglesia Católica Romana es una distorsión, es una deformación de la iglesia original que ha insertado doctrinas antibíblicas, falsas doctrinas y condenación. Eso es por un lado, la Iglesia Católica Romana, pero la Iglesia Protestante no es la meta. La Iglesia Protestante es solo el camino de regreso. La habilidad y la condenación que aún no han pecado, ¿sí? Dos, no estamos diciendo que el ser humano puede ser bueno sin Dios. No estamos diciendo, en tercer lugar... Sí lo está diciendo. Y por último, la gran decepción final, enseñando sanas raíces hebreas sin judaizar. O sea, estafó, una estafa a la gran cantidad de estudiantes que se anotaron al diplomado de teología reformada. Una estafa a Pacheco, que puso la cara, que invitó, una estafa a todos los que se anotaron a ese instituto creyendo que se enseñaba sana doctrina.
Muchas gracias, Cristian. Un montón de superchats, muchas gracias, no los vi, perdón. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Reformado. El señor Carlos Moore dijo que todos los que bautizan niños le están robando el encuentro real con Dios. Bueno, es un hereje, no me extraña, puede decir lo que quiera. Los herejes pueden decir lo que quieran. Este es el veneno sutil del sionismo infiltrado. Hemos ido hablando, gracias, Jackie, para que los hermanos no se ofendan. No, basta. Aquí le mando mi ofrenda antirrenfanita, gracias, Brian. Dice, en el bautismo somos incorporados a una comunidad. Quitaron eso para decir que es una vida individual. Claro, totalmente. Es ideología. Santos y pecadores de la resistencia. Muchas gracias por los superchats, muchas gracias por el aguante. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta porque no se puede seguir haciendo concesiones con esta gente? Si realmente el 227 es seguir para adelante, no basta con evidenciar lo que está ocurriendo en Israel, desmontar el dispensacionalismo, es empezar a llamar las cosas por su nombre. Desde santos y pecadores no se hace más concesión con esta gente. Con evangelicales sectarios, anticristianos, anticatólicos, antitradición, no hay concesión. No son hermanos en la fe. No, los millones y los millones. ¿Qué dice el Señor? Son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué es eso de los millones? Los millones que el dispensacionalismo ha ganado para Cristo. ¿El dispensacionalismo ha ganado? ¿Qué es ese argumento? Emotivismo, subjetivismo. ¿Se dan cuenta? Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar a Jezabel, a los Nicolaitas? ¿Hasta cuándo vamos a soportar a Jezabel, que enseña a fornicar? ¿Hasta cuándo vamos a soportar a los Nicolainas, a los que retienen la doctrina de Balaam? ¿Hasta cuándo dice el Apocalipsis? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener comunión con los destructores y detractores del cristianismo? ¿Hasta cuándo? Pregúnteselo usted, que es el que anda dolido por ahí después llorando. Diciendo, ay, Burgueño, usted viene a dividir, ay, Pacheco es una... Pregúnteselo usted. No yo. Usted se le tiene que preguntar eso. Ay, vienes a romper el cuerpo. Esto es. Antes le tiraba $100 por superchat y ahora no. Y te quieren coercionar con plata. Boomerazos. Boomerazos. Se les terminó el sistema. Y estos se van a unir. ¿Saben con quién se van? Ateos, agnósticos, budistas, travestis, travesanios, putarracos. Se van a unir todas las fuerzas que usted puede imaginar. Reptilianos. Todos se van a unir. Toda gente se van a unir contra el bloque protestante. Ya están. Ateos, agnósticos, sionistas, pelagianos, de todo tipo, todos juntos ahí, el arca de Noé, en contra del bloque. Solamente, y fíjense por qué, nos descubrieron que desviábamos fondos y estábamos financiando narcotráfico. No, nos descubrimos que hacíamos trata de personas. No, solamente porque nos metimos con el dispensacionalismo sionista y atacamos a Israel. Escuche esto, Solamente porque evidenciamos el dispensacionalismo sionista y estamos mostrando lo que está haciendo Israel en Medio Oriente. ¿Solo por eso? Terraplanistas. Ay, todos. Todos. Trabucos, todos. Drag queens. Comunistas, socialistas, libertarios. De River, de Boca, de Real Madrid, todo contra el bloque. No llegamos a 50.000 vistas por día. Entre todos los canales, menos, no llegamos a 30.000. No llegamos a 30.000 vistas por día.
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo transagudo. Con furia y con afán acósanos Satán, de astutas malas artes tiene mucho dominio, no puede hacernos daño si somos llamados. Oh, qué gran victoria, viva nuestro campeón, Jesucristo, Señor de los cielos, nos salvará de todo mal y afán. Yeah. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Hay uno que por nosotros peleará fiel y presto. ¿Quién es este Jesucristo? El mismo Señor de los cielos. Él nos salvará de todo mal y afán. Oh, qué gran victoria, viva nuestro campeón, Jesucristo, Señor de los cielos, nos salvará de todo mal y afán. Y aunque el mundo con sus malas artes nos quisiera destruir, no nos puede hacer mal alguno, porque somos protegidos. El verbo de Dios permanece, Él es nuestra espada y escudo. Sea alabado el Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.